Introducción. El cableado es uno de los componentes más importantes para una red y tiene una vida útil de 15 a 20 años, siendo el componente de mayor vida útil dentro de una red. Lo más probable es reemplazar el equipo de red 3 o 4 veces durante la vida útil del sistema de cableado. Es importante planificar que el cableado sea alrededor del 15% del coste total de la red, y no escatimar en el cable o la instalación. Una inversión en un sistema de cableado de alta calidad se justifica fácilmente en poco mantenimiento y un mejor rendimiento de la red. Por tanto, es importante pensar a largo plazo y adquirir los mejores servicios de cable e instalación. Escoger el cable. Se tienen dos opciones básicas, cobre o fibra, ambos ofrecen una transmisión de datos superior. La decisión sobre cuál utilizar depende de su red actual, la necesidad futura y sus aplicaciones. Tradicionalmente, se utilizaba cobre en una red de menor velocidad y de corta distancia, y la fibra se utilizaba en una red de mayor velocidad y de larga distancia. Pero con la llegada de cable de cobre funcionando a tasas de hasta 10 gigabits, esta práctica ya no es válida, ya que incluso se puede encontrar una red mixta con un backbone de fibra y cable horizontal de cobre como una solución óptima. Consideraciones para escoger el cableado. Tipo de red. El tipo de red influye en el tipo de cableado que se necesitará. Modificaciones a la red. Contemplar los posibles cambios o modificaciones a la red en el futuro. Esperanza de vida. Hacer expectativa de 10 años mínimo y 20 años máximo. Distancia. Tendido de cables. Considerar espacios de curva y espacios disponibles, ya sea en el suelo o en el techo. Riesgo de incendio. Cable existente. Hay cable existente o abandonado que necesita ser removido. Medio ambiente. Interferencias electromagnéticas. Cable de cobre. Algunas de las más obvias ventajas del cobre, es que es menos costoso que el cable de fibra y mucho más fácil de instalar. Porque es el cable instalado más comúnmente, hay una amplia selección de hardware de conexión y trabajo en red de dispositivos, que también son menos costosos, que los equipos de fibra. UTP. Este es el cable más utilizado. Conocido como par trenzado no blindado, consiste en pares trenzados, normalmente 4, emplea conectores denominados RJ, Registered Jack, siendo los más comúnmente utilizados los RJ11, de 4 patillas, RJ12, de 6 patillas, y RJ45, de 8 patillas. Para su instalación se usan terminaciones de campo, radio de curvatura, la tensión de tracción, y cinchar todos los conectores ya que se pueden aflojar los pares trenzados y degradar el rendimiento. Es importante tomar nota de cualquier fuente de EMI. Elija UTP para entornos eléctricamente tranquilos. Categorías del cable UTP. Categoría 1. El cable Cat1 o categoría 1, es el más adecuado para las comunicaciones telefónicas. No es adecuado para transmitir datos o para trabajarlos en una red. Se utiliza sobre todo en instalaciones de cableado. Categoría 2. El cable categoría 2, o Cat2, es capaz de transmitir datos de hasta 4 Mbps. Se trata de cable nivel 2 y se usó en las redes ARCnet, arco de red, y token ring, configuración de anillo, hace algún tiempo. El Cat2 al igual que el Cat1, no es adecuado para la transmisión de datos en una red. Categoría 3. El cable categoría 3, o Cat3, es un par trenzado, sin blindar, capaz de llevar a la creación de redes 100 base T y puede ayudar a la transmisión de datos de hasta 16 MHz con una velocidad de hasta 10 Mbps. No se recomienda su uso con las instalaciones nuevas de redes. Categoría 4. El cable categoría 4, o Cat4, es un par trenzado sin blindar que soporta transmisiones de hasta 20 MHz. Es confiable para la transmisión de datos por encima del Cat3 y puede transmitir datos a una velocidad de 16 Mbps. Se utiliza sobre todo en las redes token ring. Categoría 5.
El cable categoría 5, o Cat5, ayuda a la transmisión de hasta 100 MHz con velocidades de hasta 1000 Mbps. Es un cable UTP muy común y adecuado para el rendimiento 100 base T. Se puede utilizar para redes ATM, 1000 base T, 10 base T, 100 base T y token ring. Estos cables se utilizan para la conexión de computadoras conectadas a redes de área local. Categoría 5E. El cable categoría 5E o Cat5E, es una versión mejorada sobre el de nivel 5. Sus características son similares al Cat5 y es compatible con transmisión de hasta 10 MHz. Es más adecuado para operaciones con Gigabit Ethernet y es una excelente opción para red 1000 base T. Categoría 6. El cable categoría 6, o Cat6, es una propuesta de par trenzado sin blindar que puede soportar hasta 250 MHz de transmisión. Se trata de la sexta generación del cable Ethernet. Este cable con alambres de cobre puede soportar velocidades de 1 GB. Cat6 es compatible con el Cat5e, Cat6 y Cat3. Es adecuado para redes 1000 base T, 100 base T y 10 base T y posee estrictas reglas acerca del ruido del sistema y la diafonía. Categoría 7. El cable categoría 7, Cat7, es otro proyecto de norma que admite la transmisión de hasta 600 MHz. Cat7 es un estándar Ethernet de cable de cobre 10G que mide más de 100 metros. Es compatible con Cat5 y Cat6 y tiene reglas más estrictas que Cat6 sobre el ruido del sistema y la diafonía. STP. En español, par trenzado blindado o par trenzado apantallado, es un cable de par trenzado similar al UTP con la diferencia de que cada par tiene una pantalla protectora, además de tener una lámina externa de aluminio o de cobre trenzado alrededor del conjunto de pares, diseñada para reducir la absorción del ruido eléctrico. Este cable es más costoso y difícil de manipular que el cable sin blindaje o sin apantallar. Se emplea en redes de computadores, como Ethernet o Token Ring. FSTP. Es un tipo especial de cable que utiliza múltiples versiones de protección metálica, estos son blindados y apantallados. Sólido versus conductores trenzados. Conductores de cable de cobre puede ser sólido o trenzado, si el cable está blindado o sin blindar. Conductor sólido. Este cable está diseñado tanto para backbone y tendidos de cable horizontal. Se puede usar para tiradas de cable entre las salas de máquinas. El cable sólido no debe estar doblado, flexionado o torcido. Su atenuación es menor que la de cable de conductor trenzado. Conductor trenzado. Este cable se utiliza principalmente como un cable de conexión entre la salida y escritorio, y entre equipos de parcheo. El cable de conductor trenzado es más flexible que el cable sólido. Sin embargo, la atenuación es mayor, por lo que la longitud total de un cable trenzado en su canal debe mantenerse a 10 metros o menos para reducir la degradación de señal. PVC versus Plinem. Cable PVC cuenta con una cubierta de cloruro de polivinilo externa que emite humos tóxicos cuando se quema. Se utiliza con mayor frecuencia entre la placa de pared y estación de trabajo. Se puede utilizar para tramos horizontales y verticales, pero solo si el edificio cuenta con un sistema de ventilación contenida. Cable Plinem tiene un recubrimiento especial, como Teflon marca registrada FEP, que no emite humos tóxicos cuando se quema. Una cámara impelente, es un espacio dentro del edificio diseñado para el movimiento del aire. En la mayoría de las oficinas en los edificios, el espacio por encima del techo se utiliza para el retorno de aire. Para estos casos se puede usar un back. Cable de fibra óptica. La tecnología de fibra óptica utiliza la luz como un portador de información. El cable consta de un núcleo, una única hebra continua de vidrio o plástico que se mide en micras por el tamaño de su diámetro exterior. Esta hebra es la vía para los rayos de luz, que llevan señales de datos. La fibra es el cable preferido para aplicaciones en red que requieren gran ancho de banda, largas distancias e inmunidad a las interferencias eléctricas. También es el cable más comúnmente instalado en backbone.
Las ventajas de la fibra. Mayor ancho de banda. Como la fibra proporciona mucho mayor ancho de banda que el cobre y ha demostrado tasas de rendimiento de hasta 10 Gbps, esto da a los diseñadores de red capacidades de protección contra obsolescencia. La fibra puede transportar más información con mayor fidelidad que el cobre. Baja atenuación y mayor distancia. Dado que la señal de fibra óptica está hecho de luz, muy poco se produce la pérdida de señal durante la transmisión, y los datos pueden mover a altas velocidades y mayores distancias. Inmunidad. La fibra proporciona una transmisión de datos extremadamente fiable. Es completamente inmune a muchos factores ambientales que afectan al cable de cobre, tales como EMI/RFI, diafonía, impedancia, etc. Diseño. La fibra es ligera, delgada, y dura más que el cable de cobre. Su pequeño tamaño hace que sea más fácil de manejar, ya que ocupa menos espacio en los conductos de cableado. Costo. Los costos de una instalación de fibra son más altos que los de cobre, debido a la habilidad necesaria para la instalación. En general, la fibra es más cara que el cobre en el corto plazo, pero en realidad puede ser menos costosa que en el largo plazo. La fibra normalmente cuesta menos mantenerla, tiene menos tiempo de inactividad, y requiere de menor hardware de red. Multimodo versus monomodo. Hay dos tipos de cable de fibra, multimodo y monomodo. La mayor parte del cable de fibra utilizada dentro de un edificio es multimodo. Cable monomodo, con su rendimiento superior, se utiliza más comúnmente entre edificios de redes de área de campus. Fibra multimodo. Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 kilómetros, es simple de diseñar y económico. Además, según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo según su ancho de banda se incluye el IP-char, multimodo sobre láser, a los ya existentes OM1 y OM2, multimodo sobre LED. OM1, fibra 62.5/125M, soporta hasta Gigabit Ethernet, 1 Gbps, usan LED como emisores. OM2, fibra 50/125M, soporta hasta Gigabit Ethernet, 1 Gbps, usan LED como emisores. OM3, fibra 50/125M, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet, 300 metros, usan láser, BCSL, como emisores. Fibra monomodo. Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño, 8,3 a 10 micrones, que solo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias, hasta 400 kilómetros máximo, mediante un láser de alta intensidad, y transmitir elevadas tasas de información, decenas de Gbps.